Muchas gracias, secretaria. Estimados amigos y amigos de la prensa, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Con calor, sí, estamos todos con calor. Pero bueno, en todo caso, un día luminoso, y eso es importante. Espero que se encuentran muy bien y que hayan disfrutado el fin de semana. Y para los fanáticos del fútbol creo que se dieron gusto. Así que hoy estamos desde la sede del INSIBUME porque queremos enviar un mensaje claro al país. Las emergencias climáticas en Guatemala son una realidad que no podemos evitar por efecto de nuestra posición geográfica. Pero la forma en que se enfrentan estas emergencias es lo que hace la diferencia. No podemos impedir que nos lleguen lluvias intensas, no podemos impedir que nos lleguen tormentas o que haya momentos de sequía. Lo que sí podemos hacer es prepararnos mejor, usar la ciencia para medir los riesgos, para poder coordinar, para poder inclusive en aquellos casos en donde es posible prevenir y sobre todo para poder responder con eficiencia para proteger a las familias guatemaltecas. Durante demasiado tiempo las emergencias encontraban a Guatemala con instituciones debilitadas, sin planificación, con funcionarios más preocupados en aprovechar los desastres para hacer sus propios negocios que en atender a las personas y a sus necesidades. Lamentablemente, yo creo que de esos ejemplos, que son muchos, todos nos podemos recordar algunos, pero hoy se está actuando de manera distinta. Estamos fortaleciendo las instituciones, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de planificar y estamos enfocando nuestras capacidades para reducir los efectos, el impacto de lo inevitable, como las emergencias climáticas, y hacerlo a través de acciones fiables, con información, en donde se vea y se evidencie la coordinación interinstitucional y en donde cada institución actúa cumpliendo aquella parte de lo que le corresponde para lograr llevarle un mayor nivel de protección a nuestra población. Es precisamente en momentos como estos cuando salen a la luz las consecuencias de años de abandono, de negligencia y de corrupción. Pero también es precisamente en estos momentos cuando está surgiendo la evidencia de la diferencia que está teniendo cuando un gobierno fortalece sus instituciones y las orienta a trabajar para preparar a la sociedad a enfrentar estas situaciones inevitables. Cuando llegan las lluvias se hacen evidentes las carreteras que se hicieron con baja calidad, los caminos rurales que se descuidaron durante años, los puentes que se caen una y otra vez porque cada vez que se hacen los vuelven a hacer mal, obras que nunca recibieron mantenimiento. Se evidencia el abandono de comunidades muchas veces y sobre todo de las comunidades que no representaban votos importantes. Las obras que fueron construidas para aparentar, para inaugurar y para tomarse la foto, no para servir efectivamente a la población. Las emergencias climáticas ponen a prueba la infraestructura del país y también nos muestran el costo de décadas en las que los recursos públicos fueron utilizados sin planificación, sin transparencia y sin pensar en las necesidades de la gente. Por eso nuestro compromiso es diferente. Hoy contamos con instituciones que trabajan de manera coordinada. El INSIBUME, la CONRED, los ministerios, las gobernaciones departamentales y las autoridades municipales están trabajando conjuntamente para que el país esté mejor preparado. Los recursos, como siempre, son limitados, pero pueden tener la plena seguridad que este gobierno está haciendo el mejor aprovechamiento posible de estos recursos a fin de sacarles la mayor utilidad para efectos de la mitigación que se está buscando, sacando hasta la última gota de eficiencia a cada centavo del presupuesto que nos ha sido confiado. Y lo hacemos sabiendo que hay cuestiones urgentes que deben ser atendidas hoy,
pero también con la mirada puesta en el mañana, en las próximas generaciones, en lo que perdura. Por eso, estamos dando mantenimiento a carreteras existentes, al mismo tiempo que le apostamos a grandes proyectos de infraestructura que van a conectar de mejor y más efectivamente a todo el país. Estamos agilizando proceso de desarrollo y de inversión en puertos y aeropuertos, al mismo tiempo que por primera vez se invierte para que los veamos crecer y no solo mantenerse en buen estado. Y esto para efectos de apoyar una economía que está creciendo y que queremos que crezca todavía más. Estamos construyendo caminos rurales, al mismo tiempo que avanzamos en la puesta en marcha de proyectos antes olvidados como el ferrocarril o el Metrorriel. Y estamos desbaratando a las redes criminales del sistema penitenciario, al mismo tiempo que por primera vez en décadas se invierte en la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Porque gobernar no es elegir entre ser un gobierno decente o uno eficiente, tampoco es elegir entre resolver los problemas de hoy o construir la Guatemala del mañana. Gobernar es ambas cosas, es tomar decisiones con responsabilidad, pensando en las generaciones presentes y futuras. De manera que hoy vamos a escuchar a 3 funcionarios que nos van a dar algunos ejemplos de cómo estamos trabajando desde esa perspectiva el día de hoy, siempre pensando en cómo dejar un mejor mañana. Hoy tenemos a la ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la directora de la CONRED y al director del INSIBUME, que nos mostrarán cómo se está usando la información, la coordinación y la ciencia para proteger más y mejor a las familias guatemaltecas. Así que, ministra Rivera, por favor, comienza. Nos dan primero la perspectiva general con el tema climatológico. Por favor, director, pase usted. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gran gusto para nosotros tenerlos en el INSIBUME. Gracias, señor presidente, por estar con nosotros. Esto motiva a nuestros científicos y científicas a seguir trabajando para nuestro país. Para iniciar entonces, como bien lo mencionó el presidente, la base de las acciones, de la reacción y del quehacer en nuestro país debe tener una base científica. En ese sentido quisiéramos abordar el concepto que actualmente hemos estado escuchando en medios de comunicación y sobre el que se ha estado planificando ya bastante. Ese concepto es el fenómeno del niño y quisiera compartir con ustedes qué es el fenómeno del niño, dónde se registra, quién lo registra y cómo se debe de interpretar para Guatemala. En primer lugar, el fenómeno del niño es una variación de temperatura. Eso es un registro que se hace en la región 3.4 del Pacífico, del Océano Pacífico, y este calentamiento o este incremento de la temperatura tiene 2 formas de poder medirse, 2 índices. Uno de ellos es el índice ONI, que es el índice oceánico del niño, y el índice oceánico relativo RONI. De estos 2 índices, Guatemala utiliza únicamente uno, y es el índice ONI. Este índice ONI mide la variación de la temperatura en un periodo de 30 años en el Pacífico ecuatorial. Y el otro índice lo que hace es un comparativo de temperatura. Por lo tanto, este índice lo único que hace es evidenciar qué tan calientes están las aguas. Y este es un primer factor que quisiéramos compartir con nosotros. Guatemala mide el fenómeno del niño a través del índice ONI, que mide la temperatura con respecto a un promedio de 30 años. Y la información que nuestro país utiliza es la información de la NOAA, que es un centro de información de Estados Unidos a través de un centro de predicciones del clima. Así es de que esta información es utilizada por todos los países de nuestra región. En la siguiente diapositiva hay una matriz muy interesante que nos permite y nos va a ayudar a entender mejor el concepto. En primer lugar, el niño
únicamente es parte de una de 3 escalas que se utilizan para medir el calentamiento de las aguas. Entonces existe el niño, la niña o fase neutral. No hay más categorías académicamente hablando. Lo otro que puede pasar es la medición del impacto, pero eso no se hace científicamente porque depende de los sectores y depende de lo relativo que pueda implicar la pérdida de patrimonio. En ese sentido, en Guatemala nosotros monitoreamos el niño cuando las condiciones están arriba de 0.5 grados en la superficie del Océano Pacífico. En ese sentido pueden ver ustedes, por ejemplo, que bajo esa nomenclatura nosotros hemos tenido este fenómeno en el 2014, 2015, 2018, 2019, 2023. Pero la diferencia ha sido que este incremento de temperatura se mide a través del promedio de temperatura de 3 meses. Quiere decir que si nosotros ahorita estamos en junio, habría un promedio de junio, julio y agosto que debería estar arriba de 0.5 para poder empezar a pensar en un fenómeno del niño. Luego debería haber un trimestre julio, agosto, septiembre arriba de 5. Y luego agosto, septiembre y octubre arriba de 5, y así sucesivamente durante el promedio de 3 trimestres. Básicamente es un periodo de 7 meses en los que deberíamos observar este incremento de temperatura. Para nuestro caso, a inicios de junio se registró la primera confirmación del incremento sobre 0.5 grados centígrados de temperatura en esta región 3.4 y obedece a la primera de 5 observaciones que se tienen que hacer en el país para poder tener evidencia de la conformación de este fenómeno. En este momento en lo que en nuestro país hay es una transición evidente hacia el fenómeno del niño. Algo muy importante también que pueden ver en los datos que tenemos en pantalla es que históricamente las complicaciones no son durante esos 5 trimestres móviles. Pueden ver los datos y se dan cuenta que la tendencia continúa el siguiente año. Por lo tanto, lo que pueda pasar en estos 5 trimestres que estamos monitoreando el fenómeno del niño es que si se consolida cuando ya hayan 5 observaciones, la situación a atender de país deberá ser el inicio del otro año, cuando la etapa de las lluvias inicien para nuestro país, porque esa será la etapa que tendrá un impacto grande en las condiciones climáticas. En la siguiente diapositiva podemos ver que esta información es una información estándar, está generada a través de la NOAA en Estados Unidos, y en la NOAA en Estados Unidos hay 2 momentos: la vigilancia y la advertencia. En este momento lo que hay en las diferentes páginas y en la diferente información internacional es un ejercicio de advertencia. Nuestro país en este momento está en una etapa de transición en donde si se registran los 5 datos de estos trimestres podríamos estar en un evento de consolidación. Finalmente, es muy importante que consideremos que cada país tiene sus nomenclaturas, tiene sus condiciones diferentes a través de las cuales mide este índice. Así es de que les pedimos por favor estar atentos a la información oficial y principalmente a los datos de nuestro país para evitar procesos de desinformación que puedan confundir a la población. Muchas gracias y buena tarde. Muy buen día, presidente, funcionarios, señores de la prensa. Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar del análisis agroclimático y las medidas anticipatorias. Esta es información que se va a estar actualizando cada cierto tiempo. Pueden ver ustedes también en las redes sociales y también en las rondas donde nos invite la Secretaría. Pasemos a la siguiente, por favor. En primer lugar, si ustedes se acuerdan, en el mes pasado habían áreas con muchísimo más calor, especialmente en la parte de la Reserva de la
la Laguna del Tigre y algunas áreas del sur como Reu y Suchitepeques. Para estos siguientes meses, junio, julio, agosto, se nota un poco de menos temperatura, pero sin embargo siempre es un año en el que tenemos altas temperaturas asociadas a los fenómenos climáticos que están sucediendo. Pasemos a la siguiente. En el primer mapa que ustedes ven del lado izquierdo, corresponde a junio de 2026, y en este mapa, no tenemos áreas por debajo del 25% de humedad en suelo, que es una variable en la parte agrícola muy importante. Entonces, en este mes no esperamos tener problemas en cuanto a humedad del suelo. La perspectiva cambia totalmente a partir de julio y también en agosto. Todas estas áreas que se ven como anaranjadas son áreas en donde podemos tener lluvias por debajo de lo normal. Eso es en cantidad general del mes respecto a meses similares. El verde es en donde sí está lloviendo, digamos, la cantidad normal, y en azul oscuro se muestran las áreas en donde hay un exceso de lluvia. Por supuesto, esto es muy importante que se haga el análisis por cada una de las regiones, y para eso tenemos las mesas técnicas agroclimáticas en cada departamento, en donde se puede profundizar en esta información. Les recuerdo que este es un año análogo con 2018, 2021, 2023, 2024 y ahora el 2026, que se comporta de una forma similar. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Con esto en mente, y como lo estaba diciendo el director de INSIBUME, nosotros en este momento estamos en una fase anticipada. Voy a usar un ejemplo mundialista. No es como que no estamos todavía en el mundial, estamos todavía antes de eso, estamos en la fase en la que se están clasificando, pero igual sabemos que viene, entonces tenemos que estar preparados. En ese sentido, el MAGA tiene el plan institucional de respuesta que fue ya presentado a CONRED y que es el primero que incluye las medidas anticipatorias. Esto nos permite trabajar antes. Entonces, el MAGA desde el año pasado, en junio, empezamos a prepararnos, porque sabemos que este es un país en donde debemos estar preparados para todo y para cualquier cosa. Se puso un comité de emergencia presidido por, en este caso, la ministra, y también participan los viceministros y todas las entidades de apoyo que se necesitan. En este caso, pues están activos el protocolo 1, 2, el 4, el 5 y las acciones complementarias. Esto incluye desde la parte de comunicación, que es el 1, hasta también la gestión de alimentos, que son todas las raciones, pero también las acciones complementarias, que son las que nos van a preparar para el futuro en la adaptación. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos un programa que se llama Suelos y Agua para el Futuro, que inició en este año y está enfocado a poder tener conservación de suelos. Son los suelos los que realmente pueden retener el agua de lluvia, porque sí llueve en Guatemala, como se dan cuenta, sí está lloviendo, pero tenemos que lograr que se quede. Eso depende de que tengamos suelos sanos, de que tengamos microorganismos y que tengamos materia orgánica, pero también que hagamos un diseño hidrológico que haga que esa agua se quede. En la foto que ustedes ven ahí pueden ver la diferencia, son los surcos normales y ven dos surcos más fuertes. Esas son las líneas guías de este programa, y a través de esto se hace, o mejor dicho, paralelo a esto, se hace el trabajo. Con esto vamos a salir en los siguientes meses, según el tipo y el productor, digamos, la escala de producción, para que podamos tener suelos mucho mejor manejados para que la gente pueda tener agua, y esto los convierta en productores mucho más resilientes sin importar la escala. Esto es para no tener que solo dar asistencia alimentaria, que ha sido la tendencia, sino irnos preparando como país y como política de Estado para poder afrontar el cambio climático. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, señor presidente, buenos días, ¿cómo están? Bueno, si ustedes se recordarán, la semana pasada enfrentamos una situación compleja derivada de las lluvias ocasionadas por la depresión tropical Cristina. En algunos departamentos como San Marcos, Escuintla y Petén se registraron acumulados
superiores a los 200 milímetros de lluvia, generando daños y afectaciones en distintas comunidades del país. Desde el sistema Conred mantenemos una coordinación permanente para atender las emergencias y proteger la vida de los guatemaltecos. A la fecha, hemos atendido 437 emergencias relacionadas con la lluvia. En Alta Verapaz, Guatemala y Quiché son los departamentos con más afectación. Más de 6.800 personas han resultado afectadas, de ellas 2.262 fueron evacuadas oportunamente, lo que demuestra la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades y actuar de manera preventiva. La mayoría encontró resguardo con familiares y amigos, sin embargo se habilitaron 2 albergues, uno en Cuilapa, Santa Rosa y uno en Cababón, Alta Verapaz, atendiendo a un total de 101 personas. Quiero expresar nuestra solidaridad con las familias de las 7 personas fallecidas durante la temporada de lluvias. Cada pérdida humana nos recuerda que la prevención salva vidas. Por ello hago un llamado respetuoso pero firme a la población que no intenten cruzar ríos crecidos, no se expongan innecesariamente y manténganse informados a través de los canales oficiales. También quiero reconocer el compromiso y la entrega de nuestros equipos de campo, 4 equipos de intervención estratégica, 4 equipos de respuesta inmediata y también el apoyo del Ejército de Guatemala, que estuvieron apoyando en las evaluaciones, en la coordinación con los centros de emergencia, los centros de operaciones de emergencia, gestión de ayuda humanitaria, atención en albergues, jornadas médicas y acciones de respuesta en las comunidades afectadas. Hoy quiero transmitir un mensaje de confianza. Estamos monitoreando y coordinando, tanto con el INSIBUME como con los demás ministerios, la situación de emergencias o desastres que se presenten en el país, recordando que la prevención es una tarea compartida, que si actuamos a tiempo y seguimos las recomendaciones podemos reducir los riesgos y salvar vidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya listos para sus preguntas y respuestas. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para usted y a las distinguidas autoridades que le acompañan. Iniciamos con la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. Tiene pregunta para su persona y para la señora secretaria de Conred. Buenas tardes, presidente y autoridades. Presidente, si usted ya tiene algún informe con relación a la comisión que realizó el ministro de Gobernación en Estados Unidos junto al fiscal general recientemente, y cuáles habrán sido los acuerdos o los compromisos adquiridos en los puntos que ya han tratado anteriormente con Estados Unidos. Aprovechando, dejo mi pregunta para la ministra de Agricultura. Y es con relación a los créditos Tobanic. Si nos puede contar qué avances van en materia de ejecución para el 2026 y cuáles son las regiones que hasta este momento han sido beneficiadas. Y para la señora secretaria de la Conred, si nos puede contar en materia de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto de emergencias, cómo va la ejecución hasta este momento y cuáles son también las regiones a donde más recursos se han enviado. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Mire, la visita de el ministro Villeda a los Estados Unidos en compañía del fiscal general constituye en sí mismo un enorme mensaje. Hacía mucho tiempo que las autoridades guatemaltecas del Ministerio Público no podían entrar a los Estados Unidos de América, sencillamente no tenían visa para poder llegar. Y eso limitaba de una manera clarísima cualquier esfuerzo de coordinación que fuera necesario hacer. Y por el otro lado, estando el Ministerio Público cooptado por estas redes político-criminales, tampoco se podía coordinar el trabajo que se estaba haciendo con el Ministerio de Gobernación, que tiene la responsabilidad de hacer la persecución, de contener al crimen, de asistir a los ciudadanos en sus necesidades de seguridad. Evidentemente, lo que esa visita ha señalado es que la coordinación con los Estados Unidos se retoma al más alto nivel
y que al mismo tiempo es una coordinación que también corresponde a la coordinación que tiene que existir entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para poder hacer para poder enfrentar mucho más efectivamente a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular. La visita a los Estados Unidos lo que hizo fue hacer una revisión de cuáles son los temas en los que en la agenda conjunta que tenemos con los Estados Unidos hay cuestiones de seguridad de tipo prominente, por ejemplo, los temas de combate al narcotráfico, los temas de combate al tráfico, en general a los tráficos ilícitos, pero al tráfico de personas, por ejemplo. Ustedes han visto que llevamos este año 27, estoy buscando 27 extradiciones, la mayoría de las cuales son de personas perseguidas por su involucramiento en el tráfico de drogas, otras por su involucramiento en el tráfico de personas, y esto es precisamente el reflejo de la coordinación y el trabajo conjunto que tenemos con los Estados Unidos en materia de seguridad. Así que, como resultado de esta visita, esperamos que tanto nuestra eficacia interna aumente al tener ya en marcha estos procesos de coordinación entre los distintos actores responsables para poner en práctica la política criminal, y por el otro lado nuestra cooperación con los Estados Unidos se incremente de manera adecuada. Gracias, señor presidente. Ministra. Escuchamos a la señora ministra. Muchas gracias. Sí, en el caso de Tobanic, actualmente hay 10 cooperativas que son las que están autorizadas, que están prácticamente en todo el país, aunque digamos la central esté en un departamento, muchas de ellas tienen acción sobre varios departamentos, es que prácticamente está cubierto todo el país. En este momento hay de esas 10 que están autorizadas, es un monto de 421.950.000 quetzales, lo que ya está autorizado para ellos y que se les van desembolsando según el plan de créditos que ellos propusieron al CHN. Estamos trabajando también con el CHN para que podamos tener una digamos mayor eficiencia en poder llegar con los fondos a los usuarios finales. Y eso es un trabajo que, bueno, es constante y que se tiene que hacer una revisión, por supuesto, de cómo va en cada mes, etcétera, y qué es lo que se necesita mejorar. Así es que esperamos que en los siguientes meses podamos llegar a más, porque también tenemos 50 millones que quedaron en el presupuesto para este año, que esperamos que Finanzas nos pueda trasladar para nosotros poder hacer esa transferencia también al banco y que podamos atender a más productores. Gracias, señora ministra. Escuchamos a la secretaria de Conred. Gracias por su pregunta. Sí, nosotros, si ustedes ven el sistema, tenemos una ejecución de 65 millones. Sin embargo, la semana pasada entraron todas las licitaciones, creo que el presidente tuvo la oportunidad de ver. Recibimos frazadas, colchonetas, kit de cocina, kit de higiene personal, ecofiltros, ¿qué más recibimos? Si mal no recuerdo, y están en proceso de pago. Ese proceso de pago debería estar finalizado antes de fin de mes, y entonces llegaríamos a una ejecución del 53% de lo que tenemos asignado en el presupuesto, que es donde se prioriza. Realmente nosotros hacemos una distribución y preposicionamos los recursos en las 8 bodegas que cuenta Conred en el interior de la República, la misma cantidad. Pero si una emergencia, por ejemplo, es mayor en San Marcos, se destina a San Marcos. O sea, no importa dónde es, nosotros vamos a atender a la población de acuerdo a la afectación que tenga, ¿verdad? Durante el fin de semana, evidentemente, porque las emergencias fueron más en San Marcos, Escuintla y Petén, ahí fue donde se destinó más recursos. Pero como les digo, eso dependerá de dónde está la emergencia, y los recursos se van a destinar a donde se requieran. Gracias, señora secretaria. A continuación, señor presidente, con el periodista Alejandro Gramajo de La Red. Tiene pregunta para su persona. Don Alejandro, si me da un minuto, porque voy a dar una ampliación pequeñita sobre el tema de Conred y luego lo atiendo. Yo creo que es bueno mencionar
junto con lo que ha explicado la señora secretaria ejecutiva, por ejemplo, ustedes vieron que la semana pasada se hablaba de un préstamo que el gobierno de la República está pidiendo al Banco Mundial por 400, no sé cuántos millones de dólares, más de 400 millones de dólares. En realidad es un seguro, funciona como un seguro. No es un préstamo que se desembolsa de una vez y se traslada a el gobierno de Guatemala, sino es un préstamo que queda en caja en el Banco Mundial y que solo se activa en caso de que haya eventos climatológicos o un terremoto cuyo efecto requiera recursos que vayan más allá de las preparaciones que tiene la CONRED o el Ministerio de Agricultura o el Sistema Nacional en su conjunto. Entonces funciona como un seguro. Si no se usa porque no hubo necesidad, entonces no se gastó. Pero si llega a haber necesidad si llega a haber un fenómeno que requiere fondos extraordinarios para atender alguna cosa, tenemos esos recursos como un seguro que nos va a permitir atender. Entonces es bueno entender porque eso complementa lo que el gobierno puede hacer y preparar de acuerdo a sus recursos con este tipo de medidas de emergencia. Ahora sí, don Alejandro, todo suyo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ya puedo ir a ver el partido de Bélgica contra Egipto, porque esa era justamente la pregunta. Gracias. Gracias, señor presidente. A continuación. ¿A quién le va? ¿A quién le vas? ¿A quién le apostaste? A Egipto. Muy bien, éxitos. Gracias, señor presidente. A continuación, el periodista Kenneth Jordán del diario La Hora, pero él tiene pregunta para la señora ministra de Agricultura. Buenas tardes, funcionarios, presidente. Ministra, quisiera consultarle si nos podría indicar qué información ha llegado al Ministerio acerca de las denuncias que se tenía por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que fue cerrada por el Ministerio Público recientemente. ¿Se han tenido algún tipo de información sobre qué les han dicho luego de este cierre y hacia qué Fiscalía ha pasado las denuncias que ustedes habían presentado por el tema de fertilizantes? Ya, no tenemos ninguna notificación hasta el momento. Así es que realmente está ahorita en manos del MP como ente rector de la investigación, así es que no tengo más información para darles. Gracias, señora ministra. A continuación, señor presidente, la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias pregunta para su persona. Presidente, ¿cómo está? Mucho gusto, autoridades, ¿cómo está? Presi, la primera pregunta es en relación, me voy a desviar un poco del tema, pero es importante. Durante los últimos días se han percibido varios videos donde los conductores de algunas rutas, sobre todo hacia Tecumumán, han evidenciado una coordinación de presuntos extorsionistas, quienes pues a la luz del día les están exigiendo una cuota para poder transitar. Esto ya le habían informado durante el estado de prevención, la PNC, que se va a trabajar, Presi, porque son varias rutas las que ya pues es evidente esta situación. Y la segunda, presidente, yo tal vez aquí se refuerza un poco de la ministra de Agricultura. En una citación se habló, entiendo que hay emergencias que son más notorias, hay otras que con el tiempo se van dando, como por ejemplo la falta de alimentos por sequía previa. ¿Cuántos fertilizantes, yo creo que es para la ministra, cuántos fertilizantes tiene usted disponibles? Tengo entendido que tiene 6,000 de 3 millones que se necesitan. Eso es lo que yo tengo estimado, usted me corrige, me dice si sí o no, ¿verdad? Y, presidente, en cuanto al tema siempre de desnutrición, Sid Gallup nuevamente volvió a repostear una publicación de hace más o menos un año, donde el 50% Guatemala sigue manteniendo ese tema de nutrición, y a eso recuerdo también que en una citación no se presentó alguien del Ministerio de Salud para indicar por qué se quitó el programa de Nutri Alimentos, por qué no se está dando el Nutri Alimento, o si se sustituyó por otro. Gracias, presidente. Sí. Ok. Doña Sofía, primero el tema de los videos de los extorsionistas de transporte. Efectivamente es un tema de los que estamos conscientes, la información está siendo recabada. Recuérdese que las fuerzas de seguridad, para poder ser efectivos, primero requieren hacer trabajo de inteligencia para poder entender claramente
no únicamente a responder y reaccionar a un asalto específico, sino entender cómo se maneja esa red de extorsiones y poder atender y responder de una manera eficaz que vaya preveniendo el problema. Eso es lo que nos ha permitido que este año tengamos una reducción del 33% en el impacto de extorsiones, precisamente. No específicamente estas que usted señala, sino del fenómeno general. Y parte de lo que hay que tener cuenta es que cuando los criminales van viendo que se les hace más difícil tener el negocio por un lado, porque ya hay una respuesta, porque ya llegaron las fuerzas de seguridad, porque empieza a notarse que hay una reducción, entonces se van a otro lado a buscar. Entonces ahorita se está en análisis de este fenómeno para poder darle la respuesta adecuada y no que sea una respuesta temporal, sino que sea una respuesta de manera definitiva. Pero va más allá de responderle al asalto que tiene lugar o al señor que se sube a un bus y le pide a alguien, me tiene que dar tanto en tanto tiempo. Tiene que entender quiénes están detrás, quiénes les están dando las órdenes, cómo esto se va a contener, y parte de lo que hemos encontrado es que se contiene en buena medida, en la medida en que se corten las comunicaciones entre el interior de las cárceles y el exterior, porque como todo el mundo ya es público, hay investigaciones, mucho de esto se venía manejando desde el interior de las cárceles. Así que lo que yo le puedo decir es que esto es algo a lo que se le está poniendo la máxima atención y en lo que confiamos lograr el nivel de éxito que hemos tenido, como esa reducción que le dije, del 33% en lo que va del año comparado con el mismo periodo del año anterior, menos extorsiones. Entonces esperamos que esto vaya para allá. Lo de la desnutrición, mire, los datos a los que refiere Sid Gallup no son datos de abril del 2025. Lo que le puedo dar es los datos que nos dio la última encuesta nacional de desarrollo y salud que hizo el Instituto Nacional de Estadística, y dice que la desnutrición crónica se sitúa en un 42% a nivel nacional. Ahora, recuerde, Sofía, que esto es algo que hay que ver en relación al comportamiento histórico, y el comportamiento histórico es que desafortunadamente esto es una situación que se fue agravando con el tiempo, a la que no se le puso atención y que se permitió que llegara hasta ese momento, y se están haciendo esfuerzos para poder atenderlo. Ahora, ¿cómo atender a la desnutrición crónica? Es fundamentalmente no a través exclusivamente de repartir alimentos, es a través de generar desarrollo, porque la desnutrición crónica es aquella que se da donde existen una convergencia de condiciones que ponen a familias en estado de vulnerabilidad. Algunas de ellas son alrededor de problemas para la producción suficiente de alimentos o para obtener empleo para poder comprar esos alimentos. Otras tienen que dar, por ejemplo, con las condiciones de salubridad en la que viven dentro de sus familias y que van a generar un efecto. Por eso es que nosotros hemos diseñado el programa Mano a Mano. El programa Mano a Mano es un programa que estamos aplicando en los 114 municipios más pobres del país, no en el que hay un diputado o un alcalde que me caiga bien, sino donde estadísticamente están los 114 más pobres. Ahí, Mano a Mano lo que hace es una estrategia concertada de intervención, donde todos los ministerios, cada uno va haciendo lo que le corresponde. En el Ministerio de Educación, que usted dirá, qué bueno lo de la educación, pero que tiene que ver, acuérdese que la educación, uno de los componentes más importantes de la educación primaria en Guatemala, y esto es casi único en el mundo, nosotros somos un modelo alrededor de eso, es que estamos dando comida caliente en las escuelas como una forma de entrar. Entonces se atienden los problemas que hay desde el punto de vista del sistema educativo para capacitarlo a que vaya dando eso. Se mejoran los puestos de salud para que haya capacidad de atender. Por supuesto, están los programas del Ministerio de Agricultura para apoyar a las familias con programas de producción agrícola, ya sea de huertos familiares o inclusive de pequeña producción agrícola, pero algo que ha dado efectos realmente notables ha sido la campaña de pisos de cemento.
Ahorita el último recuento ya llevábamos 75,000 pisos de cemento en todo el país. El objetivo para este año era alcanzar los 100,000. Creo que los vamos a pasar. ¿Por qué es importante los pisos de cemento? Porque lo que hacen es que sustituyen adentro del hogar, en la zona donde la gente come, duerme, pasa el tiempo, sustituye esos pisos de tierra donde circulan las alimañas, donde está lleno de polvo, donde se llena de lodo en el invierno, y le pone un piso de cemento, que además se acompaña con otro tipo de intervenciones como medidas ahorradoras para que el humo no se concentre adentro de la cocina, sino que se vaya para afuera, filtros de agua para que no tengan que ir a comprar garrafones de agua, y mucho menos a beber agua que no está adecuadamente tratada. Y este conjunto de intervenciones que se hacen en el marco de mano a mano, y especialmente el piso de cemento, lo que hace es que estamos encontrando que reduce las tasas de desnutrición. ¿Sabe por qué? Y esta es una de las, me lo explicaba a mí el ministro de Salud el otro día cuando hacíamos una visita, porque lo que se reduce dramáticamente son las diarreas en los niños. ¿Y qué sentido tiene darle alimentos a los niños si al día siguiente se van a pescar una diarrea porque se metieron algo a la boca del piso de tierra? Y entonces esta reducción en la enfermedad de los niños, de enfermedades gastrointestinales o también de enfermedades pulmonares, por el tema del humo que hay en las cocinas, pues ha permitido que se vayan notando mejoras al respecto. De manera que, por ejemplo, lo que le puedo decir es que, y estos son datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la desnutrición aguda, que es ya la atención de casos de niños que están afectados directamente por la desnutrición, se ha notado una disminución del 8% en comparación con el 2025, comparación con la misma semana epidemiológica que ellos han venido usando. De manera que nosotros estamos haciendo una intervención integrada en donde entendemos que el problema de la desnutrición crónica es un problema mucho más amplio que el problema de dar alimentos. Requiere que se atienda a las necesidades de desarrollo social de una comunidad, que se les den elementos para poder salir adelante con su esfuerzo, que se atienda a través de las escuelas y de los puestos de salud, los pisos de cemento, que nosotros creemos que es algo que le está cambiando la vida. Por recuerden que llevamos, ¿cuántos? 12 municipios ya libres de pisos de cemento, 12, y seguimos adelante. Todo eso le va cambiando la vida a la gente. Y usted agrega al final una pregunta sobre un complemento nutricional. Le voy a pedir ya sea al ministro de Salud o a la secretaria de CESAN que le den la respuesta exacta. Lo que sucede es que lo que se está haciendo es recalculando cuál es el componente nutricional que se necesita entregar a los niños del país, porque no todo alimento que tiene un componente nutricional se ajusta a las condiciones de la alimentación de la población en ese lugar. Y entonces sí se va a volver a dar, eso es lo que tengo entendido, el complemento nutricional, y lo que se estaba haciendo ahorita era haciendo una reformulación de este complemento nutricional para poder empezar a darlo a en todo el país, al sistema de salud, a las escuelas, etcétera. Pero los detalles se los va a poder dar el ministro del ramo o la secretaria de Nutrición. Gracias, señor presidente. Escuchamos a la señora ministra. Ministra. Muchas gracias. Sí, para complementar esa pregunta, Sofía, que estaba ahorita contestándole el presidente, sí se va a retomar esa entrega. Era una reformulación la que se necesitaba por algunos de los componentes. El Ministerio de Salud consideró que podían ser mejorados, entonces se mejoró esto. Así es que no fue una cuestión antojadiza ni nada en ese sentido. Y la señora vicepresidenta estuvo coordinando
que se vuelva a dar. Así es que vamos a anunciar un poco más adelante cómo es que se va a hacer la entrega, pero justamente tiene que ver también con la parte de disponibilidad de alimentos y no solo de asistencia, va combinado. Entonces vamos a tener más información para ustedes más adelante. Esa es una de las preguntas. La otra no se me olvidó, no tenga pena. La otra es, en este caso, nos vamos a ir a una cuestión muy técnica que cualquier productor, cualquier campesino y cualquier agrónomo responsable saben. Cuando se utilizan fertilizantes y no hay suficiente lluvia durante suficientes días y por ende suficiente humedad en el suelo, uno es tirar dinero a la tierra, sí, pero más importante lo que estoy haciendo es causando un daño a los suelos. Entonces, en este caso, en un año como este, es muy importante que lo primero que tenemos que determinar es en dónde se van a entregar los fertilizantes, y esos son las áreas que tienen menor riesgo climático, o sea, donde sí está lloviendo y que el suelo sí puede sostener y aprovechar ese fertilizante. En las otras áreas tenemos el programa de suelos y agua para el futuro, que incluye también, por ejemplo, las fábricas de bioinsumos, que lo que nos ayudan es sí con la fertilidad, pero también con inocular, o sea, poner los microorganismos que necesitamos y que se nos ha olvidado durante décadas que necesitamos en el suelo, para que transformen la materia orgánica en espacios donde el agua se pueda retener y donde haya mayor fertilidad. Entonces, en este caso, esto se está trabajando de diferentes formas según la escala de producción de los campesinos y productores. Y en este caso, por ejemplo, tenemos uno que es alimentos por acciones, son los más vulnerables. Ellos reciben sus alimentos, pero hacen los trabajos en su terreno, de forma que esto le da adaptación al cambio climático a las familias, para que en los siguientes años, que sabemos que de todos modos van a haber este tipo de eventos, que puedan ser más resilientes y que tengan menos problema, tanto con exceso de agua como con déficit de agua. Y es agua de lluvia. Entonces se puede utilizar sin tener que ponerse de acuerdo con los vecinos ni nada, es su propiedad y lo pueden, y se trabaja de diferentes formas. Se puede hacer también con cooperativas, con sector privado, etcétera, y eso es lo que estamos trabajando y lo van a ver en los siguientes meses como parte de las acciones anticipatorias. Lo que entró fue aquí le estoy viendo Sofía, pregunta ella que cuántas ingresaron. Lo que ingresaron fueron 300 toneladas de una donación de Marruecos que estaba pendiente desde hace 2 años, que ahora sí la logramos ingresar. Entonces, eso es lo que está en este momento de la donación. Gracias, señora ministra. A continuación, señor presidente, el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Pero antes de darle el uso de la palabra, les informamos a los estimados periodistas que a las 15 horas hay una conferencia en el Ministerio de Gobernación. Ahora sí, dejo en el uso de la palabra al periodista Brainer Ruiz. Tiene preguntas para su persona, señor presidente. Gracias. Autoridades, buenas tardes. Presidente, tengo 3 consultas. La primera, presidente, ¿cómo van los avances para el Hospital del Cáncer? Le hago la consulta porque, de acuerdo con una publicación en el Diario de Centroamérica, el terreno que daría el Estado está a un costado de Insibum, y si usted nos puede comentar si es el terreno que está a un costado, enfrente del aeropuerto. Y la segunda, presidente, también trascendió que el secretario de Guerra de los Estados Unidos aseguró en una entrevista que Guatemala figura entre las naciones donde podrían afectarse acciones militares con efectivos estadounidenses. ¿Qué lectura tiene sobre esto? Y finalmente, presidente, también trascendió la noticia que caen los precios del petróleo tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Hormuz. ¿Cuándo los guatemaltecos podrían tener una baja en el precio de los combustibles? Gracias. Ok. Primero, la del Hospital del Cáncer, efectivamente, no sé si es este o el del otro lado, pero efectivamente está acá. Es esta la zona y aquí va a estar el nuevo hospital contra el cáncer. Es una donación del gobierno de Taiwán, ya se ha firmado y ahorita ya se está viendo todos los detalles técnicos para empezar a la brevedad a su construcción. Sobre las declaraciones del secretario de Defensa, Hexet, recuerde que nosotros, desde que iniciamos mi administración, establecimos una política de colaboración muy estrecha
con el gobierno de los Estados Unidos en general y con el ejército norteamericano en particular, para darle una respuesta frontal al narcotráfico y cerrarle los espacios de libertad con los que se movía anteriormente en el territorio nacional. Eso ha implicado estrategias desde cinturón de fuego en las fronteras con México o con Honduras, que ha sido efectivo para evitar que los problemas que hay en estos países se introduzcan a nuestro país, hasta la colaboración en ya les decía, la captura de acusados que están solicitados para extradición, y el combate en la captura de todo tipo de drogas y de precursores químicos, en donde hemos batido récords. Estamos prácticamente triplicando las cantidades de captura que hay de cocaína, de precursores no se habían hecho antes, de precursores de fentanilo, destrucción de campos de marihuana y de cocaína. De hecho, la semana pasada ustedes vieron que estuvo en el país el comandante del Comando Sur, el general Donovan, con quien estuvimos precisamente discutiendo la convergencia de los esfuerzos que tienen lugar entre nuestro gobierno, a partir de esa posición claramente determinada desde que tomamos posesión en enero del 2024, hasta la situación actual, en donde los Estados Unidos están manifestando disponibilidad para aumentar los niveles de colaboración que un país puede hacer o puede requerir para este tipo de acciones y de operaciones. De ahí hemos sido claros en el tipo de solicitud de apoyo que hemos hecho alrededor de equipamiento, capacitación, entrenadores, consejeros, integración de sistemas y de información de inteligencia, de manera que podamos trabajar muy efectivamente, y como siempre lo hemos hecho, siempre dentro del marco de la legislación vigente guatemalteca. Mire, efectivamente, esperemos que ahora ya lo que ha terminado es, digamos, si se mantiene el acuerdo de paz y no hay un restablecimiento de acciones bélicas, entonces lo que podemos estar seguros es que no va a haber más destrucción de campos petrolíferos o de refinerías, sobre todo, y que el paso de los combustibles por el estrecho de Hormuz va a poder hacerse de manera libre. Esperamos que eso se refleje en los precios internacionales de los combustibles, pero recuérdese que no es automático, porque parte de los efectos de la guerra va a ser, desafortunadamente, lo que se destruyó mucho era capacidad de refinación de crudo, de manera que aunque haya disponibilidad de crudo, esto puede llegar a retrasar la implementación de la producción, y en consecuencia puede llegar a retrasar un poco el descenso, la reducción de los precios. Recuerde que nosotros en Guatemala tenemos un mercado de combustibles que funciona ligado de manera directa a los precios internacionales que se pagan, y de manera que en el momento en que estos precios vayan bajando con algún retraso, porque si baja mañana el precio no quiere decir que mañana va a bajar en la gasolinera, porque lo que está llegando es el combustible que se compró hace un mes cuando había otro, o sea que siempre hay un retraso en la llegada de los insumos, pero que va a ir bajando. Así que esperamos que ese descenso empiece a ser ya evidente a la brevedad posible. Gracias, señor presidente. A continuación, el periodista Eduardo Perea, de Radio Sonora, pregunta para su persona y para la señora ministra de Agricultura. Presidente, muy buenos días. Demás autoridades también. Presidente, ahora que la Corte de Constitucionalidad confirmó la elección de Walter Mazariegos, ¿qué opinión tiene respecto a esta resolución en particular?
En otro tema, presidente, se ha reportado falta de insumos en el Hospital General San Juan de Dios. ¿Qué está haciendo el gobierno por este desabastecimiento en el Hospital General? ¿Qué solución le podrían dar a todas las personas que tienen afectación en la salud? Y también, aprovechando la participación de la ministra, quisiéramos saber qué municipios y departamentos están siendo monitoreados esta semana por la situación climática. Muchas gracias. Ok. Mire, nosotros entendemos que lo que la Corte de Constitucionalidad resolvió fue un recurso jurídico alrededor del proceso de elección. Lo que no resuelve esta resolución son las dudas sobre la legitimidad que muchísimos sectores dentro de la sociedad guatemalteca tenemos sobre la legitimidad de las elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Evidentemente las decisiones de la Corte de Constitucionalidad deben ser respetadas, pero estamos claros de que en el futuro estaremos viendo otros procesos legales, otros recursos legales que serán presentados ante la Corte de Constitucionalidad, y estaremos atentos porque esperamos que la Corte resuelva en su momento y al recurso correspondiente de una manera que despeje esas dudas sobre legitimidad y legalidad que existen alrededor de la elección en la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos necesita procesos transparentes, legítimos y que generen confianza en la comunidad universitaria y en el país en general. Lo que hemos visto en los últimos años, y no me refiero exclusivamente a las últimas elecciones, sino a las anteriores, ha provocado cuestionamientos profundos de la comunidad universitaria, pero más allá de la comunidad universitaria, de la sociedad en general, alrededor de una institución que cumple un papel fundamental dentro de la sociedad guatemalteca, educativo, ciertamente, pero más allá de lo educativo también. Nosotros creemos que esos cuestionamientos no desaparecen por la resolución que hay a un recurso judicial, y esperamos ver cuáles son los que hay a los demás, porque creemos que se necesita restablecer un gobierno legítimo en la Universidad de San Carlos. El hospital. Mire, primero, usted usó una palabra y es desabastecimiento. No es un problema de desabastecimiento. El sistema de abastecimiento en los hospitales funciona mediante un mecanismo que los coloca, tienen un semáforo verde, amarillo y rojo. Están en verde cuando están del 90 para arriba. Quiere decir que tienen toda la medicina que se espera sea necesaria en ese momento. Están en amarillo cuando están por debajo del 90, pero arriba creo que del 50%, que quiere decir que es el momento donde hay que pedir insumos para evitar poner en riesgo a la población en caso de que llegue a haber una demanda. Y el rojo es cuando efectivamente hay por debajo de lo que se considera el mínimo y entonces se necesita abastecer. La situación actual es que el Hospital San Juan de Dios mantenía un abastecimiento que estaba en verde, por arriba del 90%. Pero sucedió, y estoy buscando los datos porque creo que son muy interesantes para poder poner esto en confirmación, que hubo una situación inesperada, y es que en el mismo periodo en el que el año pasado se atendió a 1,000 personas por efecto de accidentes de motocicleta en el Hospital San Juan de Dios, este año se atendieron 1,800 personas en el mismo periodo, un aumento del 52.8%. Entonces, ese aumento no esperado, porque uno no puede saber cuántos accidentes va a haber, lo que generó es que hubiera, por supuesto, una merma en la disponibilidad de medicinas que se tiene en este momento. Pero la disponibilidad de medicinas en el San Juan de Dios ahorita puede ser que ya inclusive se haya resuelto porque están abasteciéndolo,
Cuando surgió la noticia de que había una crisis de desabastecimiento, no había crisis de desabastecimiento. Lo que pasa es que estaban en amarillo por este surgimiento inesperado y estaban en un 70% de abastecimiento en medicamentos, 88% de abastecimiento en material quirúrgico y 84% en reactivos de laboratorio. Como puede ver, en ningún momento estuvo ninguna persona que hubiera ido a pedir atención al Hospital San Juan de Dios en riesgo. Lo que sucede es que el sistema está hecho para que en cuanto se superan las predicciones, se saca, en este caso, la luz amarilla para indicar precisamente que hay que reabastecer nuevamente al hospital para mantenerlo arriba del 90%. Pero, don Eduardo, hacía mucho tiempo que los hospitales en Guatemala, los puestos de salud, de todo tipo, andaban con abastecimientos, si eran del 50%, estaban con suerte. Nosotros los estamos manteniendo a todos arriba del 90% y por eso es que nos corresponde este tipo de temas. Y donde hay esas bajas son por la fluctuación que hay de que no respondan. El problema lo vamos a tener si usted me dice, fíjese que hubo una reducción del 70% y no la corrigieron y entonces sigue bajando cada semana, pero yo ahorita voy a hacer la consulta porque estoy seguro que en estos momentos ya la noticia de la semana pasada, ya ha sido seguramente atendida con el abastecimiento del ministerio. Gracias, señor presidente. La señora ministra. Muchas gracias. En este caso, para la semana del 15 al 19 de junio, tenemos amenaza a cultivos por temperaturas arriba de 35 grados centígrados en los cultivos de maíz, frijol, melón, tabaco, piña, banano y plátano, papaya, palma de aceite, cardamomo, arroz y pastos en los departamentos de Petén, municipios La Libertad, San Andrés, Ayaxché, San Luis, Dolores, Santa Ana, San Francisco y Las Cruces. En Izabal, Livingston y Morales. En Alta Verapaz, Fray Bartolomé de las Casas. Por lluvia acumulada mayor a 100 milímetros, tenemos maíz, frijol, banano y plátano, caña de azúcar y pastos en los departamentos y municipios de Escuintla, San José, Mazagua e Iztapa, Chiquimula, Jocotán y Chiquimula, Zacapa, Río Hondo y Zacapa, Alta Verapaz en Panzos, y los invito a que puedan ver el boletín agrometeorológico del 15 al 19 que está en el geoportal del MAGA, geoportal.maga.gov.gt, para que puedan tener la información actualizada cada semana. Gracias, señora ministra. Señor presidente, a continuación la periodista Ashley Monzón de TV Azteca. Buenas tardes, autoridades. Presidente, reforzando la pregunta de mi compañero colega, justamente fuimos parte de esta investigación en donde un listado de más de 22 medicamentos se dio a conocer que hacían falta en el Hospital General. No es el único hospital, tengo yo entendido, no sé si usted se ha tomado el tiempo de pasar con los pacientes y con los médicos consultando qué ha faltado, porque una lista en donde hace falta Cefepime, Tazobactam, Rituximab, que es muy importante para la atención de pacientes con alguna enfermedad autoinmune, mascarillas descartables, cánulas binasales, creo que deja en evidencia esta carencia que hay en el hospital. Usted menciona el 80% de abastecimiento en material quirúrgico, ¿verdad? Pero según la información que nos brindaban era el 70% o alrededor que había en total de abastecimiento. Sin embargo, este 30% de los faltantes evidencian que son medicamentos que necesitan los pacientes, principalmente con emergencias también. Entonces, en ese caso, presidente, ¿cómo se le está dando la atención a los procedimientos que tendrían que agilizar? Yo sé que existe una ley para poder realizar estas compras y esto genera muchos atrasos, la burocracia y demás, pero ¿cuáles van a ser las acciones? Además de esto, el Hospital General anunciaba de que incluso se le hacía difícil poder comprar medicamentos para cáncer, porque y esto también evitaba también la atención rápida de estos pacientes.
tomando en cuenta que existe una ley que respalda esto, entonces, ¿cómo responden ustedes a esta carencia, presidente? Bueno, le vamos a invitar a usted a tener una reunión especial con el ministro de Salud para poder hacer todas las preguntas del caso y para que no le quepa ninguna duda. Yo le voy a adelantar algunas cosas que usted misma está planteando ahorita. Usted me vuelve a hablar del 30%, ¿correcto? Que es lo que hace falta de esas medicinas. Y yo no le dije que no hicieran falta. Yo le dije que las medicinas hay un 70%, de medicinas que hay un 70% de abastecimiento. No quiere decir que esa lista que usted dio no esté. Quiero decir que de esa lista que usted dio, debería haber arriba de 90 y nos faltan 20% para que esté arriba del semáforo amarillo. Eso no quiere decir que no haya, y menos que esté ahorita la salud de las personas en riesgo. Quiere decir que lo que se puso en marcha es que a raíz de esta situación que se dio de una subida del 50 y pico % imprevista en los accidentes, el nivel de consumo de todas estas medicinas y del equipamiento ha sido mayor al previsto, y que entonces lo que responde ahora es ver si se responde efectivamente para restablecer al nivel correspondiente. Pero le reitero, no es que no haya, es que hay menos de lo que se considera el óptimo para poder mantenerlo. Eso es lo que quiere decir abastecimiento del 70%.